Rafael Bielsa, de la militancia revolucionaria al poder del Estado. Por Héctor Guillermo Sotovía. DNI, 16.940.454. Indicativo bloqueado para todas las redes sociales. La historia argentina de los últimos 50 años está atravesada por trayectorias personales que reflejan las profundas contradicciones de una época marcada por la violencia política, la confrontación ideológica y la lucha por el poder, y pocas figuras sintetizan ese recorrido de manera tan evidente como Rafael Bielsa, quien pasó de la militancia revolucionaria de los años 70 a ocupar algunos de los cargos más importantes dentro del Estado argentino. Durante su juventud, Bielsa integró la Juventud Peronista y fue identificado públicamente con la estructura política y militante de Montoneros en la provincia de Santa Fe. Como ocurrió con numerosos integrantes de aquella generación, su actividad política se desarrolló en un contexto de creciente radicalización que desembocó en un enfrentamiento armado entre organizaciones revolucionarias y el Estado argentino. A lo largo de los años han aparecido diversas investigaciones periodísticas, testimonios y referencias biográficas que vinculan a Bielsa con actividades operativas desarrolladas por Montoneros en territorio santafesino. Algunas de esas publicaciones incluso sostienen que habría participado en acciones que involucraron el empleo de explosivos. Sin embargo, resulta necesario precisar que no existen condenas judiciales firmes que hayan determinado su responsabilidad penal en atentados específicos cometidos en la provincia de Santa Fe. Motivo por el cual estas referencias continúan formando parte de una controversia histórica y política más amplia que aún genera debate. Lo que no puede ni debería generar debates es la locura de que terroristas subversivos, y los violentos, luego formaran parte de la política de la democracia. La cuestión no es menor, porque durante décadas, buena parte de la discusión pública argentina dejó a resguardo el análisis de las acciones desarrolladas por las organizaciones armadas revolucionarias, y en ese contexto, las trayectorias de numerosos dirigentes que posteriormente ocuparon posiciones de poder institucional quedaron frecuentemente desvinculadas de sus antecedentes criminales. Bielsa constituye uno de los ejemplos más notorios de ese fenómeno. Tras el colapso de las organizaciones armadas y el retorno de la democracia, desarrolló una extensa carrera dentro de las instituciones republicanas amparado por el kirchnerismo, abogado, académico y funcionario. Fue construyendo una trayectoria que lo llevaría a ocupar posiciones cada vez más relevantes dentro del aparato estatal. Su mayor nivel de exposición pública llegó durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando fue designado ministro de Relaciones Exteriores de la Nación y desde la Cancillería se convirtió en uno de los principales representantes del gobierno argentino en el plano internacional, participando en negociaciones diplomáticas de gran relevancia y consolidando una imagen de dirigente moderado y experimentado. Posteriormente ejerció funciones como diputado nacional y embajador, manteniendo una presencia constante en la vida política argentina. Esa evolución personal y política refleja el recorrido de una generación que pasó de cuestionar profundamente las instituciones existentes a convertirse en administradora de esas mismas estructuras estatales. La figura de Rafael Bielsa continúa despertando interpretaciones contrapuestas. Para algunos representa la integración definitiva de antiguos militantes revolucionarios al sistema democrático, pero para otros simboliza la ausencia de una revisión crítica suficiente respecto de la violencia política ejercida por las organizaciones armadas durante la década de 1970. Más allá de las posiciones ideológicas, su biografía permite observar una de las grandes paradojas de la historia contemporánea argentina, que nos muestra crudamente a hombres y mujeres que alguna vez imaginaron una transformación revolucionaria de la sociedad mediante la violencia de las bombas, secuestros, asesinatos e intentos de copamientos a unidades militares, o intentando sesionar del país a la provincia de Tucumán mediante una feroz guerrilla rural, ocupando luego los despachos desde los cuales se administra el Estado. Comprender ese proceso resulta indispensable para entender buena parte de los debates que aún hoy atraviesan la memoria, la política y la identidad nacional, y para comprender por qué un soldado veterano me dijo una vez:
Nos equivocamos, deberíamos haber estado en el bando contrario, para ellos todo, para nosotros nada más que el olvido, el escarnio y la prisión. Bloqueado.